¿Cuánto ganas tú? Lo escuché decir a través de la puerta entreabierta, como si fuera el remate de un chiste. Jasper Kent, voz de charla TED, columna vertebral de chicle. Estaba mostrando el desglose de mi salario al director financiero como si me hubiera pillado malversando lingotes de oro del Vaticano. Sin contexto. Sin métricas de rendimiento. Solo números crudos y esa sonrisa condescendiente que te hace desear que alguien le quite el aire a su ego con un alfiler. Eso es más de lo que ganan algunos vicepresidentes, por hojas de cálculo. Cerré la puerta detrás de mí como si no hubiera escuchado absolutamente nada. Pero algo en mi pecho se apretó, agudo y profundo, como un cable de acero tensándose hasta el punto de quiebre. Había pasado 9 años en Arcadia Capital. 9 malditos años construyendo modelos de riesgo tan precisos que la Comisión de Valores una vez preguntó si teníamos un oráculo en la nómina. No hacía ruido. No necesitaba hacerlo. Mis tableros eran la razón por la que 2 auditorías separadas se resolvieron en menos de una semana. Mis modelos salvaron al cliente de fondos de cobertura más grande de la firma de un sumidero de derivados en 2020 que hubiera hundido millones. Pero nadie habla del arquitecto cuando el edificio no se derrumba. Nadie aplaude los incendios que nunca ocurren. Cuando entré por primera vez a Arcadia, la oficina era una bestia diferente. Los fundadores todavía caminaban por el piso. Los acuerdos se escribían a mano antes de llegar a Salesforce. Y me contrataron no porque supiera programar, sino porque sabía por qué las cosas se rompían. Cada cambio que hice en el sistema tenía un rastro lógico, una justificación, un plan de respaldo. No solo conectaba ecuaciones. Construía sistemas que respiraban. Sistemas que aprendían. Sistemas que mantenían a esta empresa fuera de los titulares por todas las razones correctas. Pero el tiempo pasó. La cultura cambió. La vieja guardia se jubiló, vendió o fue empujada hacia consultoría. Lo que entró fue más elegante, más hambriento, más PowerPoint que sustancia. Jasper Kent era la última actualización. Un MBA de Harvard con una mandíbula que podría cortar vidrio y un portafolio lleno de palabras de moda vacías. El CEO, su tío, por supuesto, lo presentó en nuestra reunión trimestral como una mente construida para los desafíos del mañana. El mañana aparentemente no involucraba entender cómo funcionaba el presente. Jasper no hablaba en específicos, solo en sugerencias. Alineémonos mejor con los resultados de ingresos. Optimicemos las dependencias del backend. Lo suficientemente vago como para sonar inteligente, lo suficientemente seguro como para no comprometerse. Pero vi los datos que estaba extrayendo. Informes internos de compensación, estadísticas de uso, bonos subrayados en rojo. Mi título, arquitecta principal de operaciones financieras, no era llamativo, pero mi nombre estaba en la mitad de los scripts que ejecutaban el ecosistema de cumplimiento de la firma. Y mi salario reflejaba el hecho de que si me iba, 6 departamentos se congelarían en 1 hora. Aún así, Jasper siguió dando vueltas. Se detenía en mi escritorio con preguntas que parecían inocentes hasta que no lo eran. ¿Todavía mantienes ese viejo rastreador de derivados o alguien más lo ha asumido? Traducción. ¿Podemos decir que eres redundante? ¿Qué tan automatizado está tu modelo de riesgo de abandono de clientes en estos días? Traducción. ¿Podemos transferir tu función a un analista más barato? Mantuve mis respuestas limpias. Cortas. Nunca le di cuerda. Pero documenté todo. Sus preguntas, su fraseo, las hojas de cálculo que vi abiertas cuando pasaba por su oficina. Incluso guardé un borrador de correo electrónico que nunca envió pero que vi en el panel lateral de Outlook. Modelos de compensación heredados y consideraciones de terminación. CJW PDF. CJW. Claire J. Westfeld. Yo. Pensó que yo era solo un número. Uno que podría recortar y presentar como una victoria rápida en su próxima presentación de diapositivas. Pero lo que Jasper Kent nunca entendió, lo que ninguno de ellos entendió, es que los números no solo se sientan en celdas. Se propagan. Se conectan a sistemas, contratos, funciones, consecuencias. Y en mi caso, la consecuencia de eliminarme no era solo operativa. Era contractual. Y ya estaba firmada. El cazador en la sombra. Jasper comenzó a merodear por finanzas como una comadreja olfateando papas fritas caídas.
Ni siquiera era sutil al respecto. Simplemente aparecía con esa energía de chico maravilla y comenzaba a hacer preguntas. Una de mis líderes de equipo, Tania, mencionó que había extraído 6 meses de registros de uso del backend, algunos de los cuales no tenían nada que ver con nuestras funciones activas y todo que ver con la frecuencia con la que se accedía a los scripts heredados. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía eso. 2 días después, nuestro analista de sistemas me envió un mensaje. Oye, ¿sabías que Ken solicitó una lista de funciones de trabajo superpuestas en todos los equipos operativos? Lo sabía. Ahora añade eso al informe salarial que vi impreso y doblado en su maletín, y pintaba el tipo de imagen que los consultores adoran. Superposición. Redundancia. Oportunidades de optimización. Quería parecer un héroe recortando la grasa. No importaba que la grasa mantuviera este lugar funcionando sin hemorragias. Un vicepresidente de ingresos me susurró durante el café. «Te ha marcado». Su tono tenía el peso de alguien que no quería decirlo. Llamó a tu función obsoleta. Dijo que estaba sobrecompensada por mantenimiento. ¿Mantenimiento? Esa fue la palabra que se quedó atascada como algo pudriéndose en mi garganta. Caminé directamente a la oficina de Jasper. No toqué. No esperé. Estás ejecutando una revisión de optimización de compensación, dije. Bien. Pero si vas a lanzar frases como función heredada, deberíamos hablar de especificaciones. Se reclinó como un presentador de concursos engreído. Claire, esto no es personal. La firma está evolucionando. Estamos tratando de mantener el ritmo con la industria, y parte de eso significa reevaluar estructuras de costos que ya no escalan. Estructuras de costos, repetí. Forma divertida de describir la estabilidad operacional. Creemos que la firma ha superado algunos de esos roles más antiguos, dijo, golpeando su bolígrafo Montblanc sobre la mesa como signos de puntuación. Has hecho un gran trabajo, pero necesitamos agilidad más delgada ahora. Solo asegúrate de que legal apruebe antes de tocar cualquier cosa en mi paquete de compensación, dije. Se rió. Lo harán. Es texto estándar, ¿verdad? Lo dejé tener la última palabra. Lo dejé sentarse en su pequeño charco de autosuficiencia, flotando como un pato y pateando como el infierno por debajo. Porque aquí está la cosa. Mi contrato no era texto estándar. Ni siquiera cerca. La cláusula enterrada. Cuando Arcadia adquirió Pinnacle Analytics en 2017, vine como parte del paquete de transición de cláusula ejecutiva. Recuerdo la negociación como si hubiera sido ayer. La cláusula estaba enterrada a mitad de un apéndice, envuelta en lenguaje corporativo y firmada bajo urgencia antes de la fecha límite de adquisición. Se llamaba cláusula 4.9c. En papel, parecía una formalidad. En realidad, era un arma cargada con un gatillo sensible. No importaba si renunciaba o me despedían. Si mi rol era terminado, voluntariamente o de otra manera, sin una transición formal de 90 días y la aprobación legal, se desbloqueaba una cascada de liquidación vinculada a todas las acciones, opciones y compensación diferida que habían usado para endulzar el trato en ese entonces. Indexada, compuesta y vinculada a la valoración actual de la firma. Jasper no sabía eso. Estaba jugando damas en un campo minado. Lo que lo empeoró fue que le había dado una oportunidad. Una advertencia sutil. La forma en que lo dije, asegúrate de que legal apruebe. No fue una amenaza. Fue un paracaídas. Pero la gente como Jasper no escucha advertencias silenciosas. Solo escuchan explosiones. La presentación fatal. La sala estaba cálida con alegría artificial. El tipo que se adhiere a las reuniones trimestrales como colonia barata. Carritos de café, pasteles reciclados, y el CFO haciendo alguna broma floja sobre hacer del tercer trimestre nuestro trimestre favorito. Me senté en mi asiento habitual, 2 lugares abajo del CEO, frente a legal. El mismo asiento que había ocupado durante 9 años. La misma vista del proyector. La misma pretensión de espíritu de equipo. Entonces Jasper se levantó, control remoto en mano, cabello perfectamente peinado como si acabara de salir de una sesión de fotos para Forbes menores de 40 que no parpadean lo suficiente. Lanzó una presentación con toda la delicadeza de un tipo que aprendió estrategia empresarial de anuncios de YouTube.
Estamos reposicionando recursos heredados para alinearnos mejor con resultados de alta velocidad, comenzó, como si eso significara algo para cualquiera con un cerebro funcionante. La diapositiva detrás de él lo decía todo. Fase 2. Optimización de análisis. Fusionar pronósticos de cumplimiento con operaciones de riesgo de mercado. Absorber métricas de clientes en herramientas de generación de ingresos. Eliminar rol de arquitecta de operaciones financieras. Ahorro anual estimado, 312,000 pesos. Y luego me miró directamente. Fijó sus ojos como un mago a punto de sacar un conejo de la carrera de otra persona. Sin ofender, por supuesto. Fue entonces cuando me levanté. No grité. No discutí. Metí la mano en mi bolso, saqué un sobremanila sellado, mi renuncia, y lo coloqué suavemente frente al director de operaciones. Luego me quité mi insignia, la puse encima y empujé ambas hacia adelante como un movimiento final en un tablero de ajedrez que nadie se dio cuenta de que estaban jugando. Efectivo de inmediato, dije, mi voz clara, calmada y tan final como un martillo. Por un momento, nadie se movió. La cabeza de la asesora general giró hacia mí como si la hubieran golpeado con un taser. Su boca se abrió ligeramente, ojos saltando al sobre, luego a Kent, luego de vuelta a mí. Ella sabía. Oh, ella sabía. Kent parpadeó como si alguien le acabara de hablar en código Morse. Espera, Claire. No seamos dramáticos. No respondí. Ya estaba deslizando mi silla hacia atrás. El sonido de raspar las baldosas era más fuerte que cualquier cosa que él tuviera que decir. El director de operaciones se veía pálido. Como genuinamente pálido. Se inclinó hacia adelante, recogió el sobre con 2 dedos como si pudiera explotar, y lo abrió. Su rostro se vació para cuando llegó a la segunda página. Esa página contenía la cláusula. El lenguaje exacto. La condición de activación. La fecha efectiva. Y un aviso formal de representación legal con una marca de tiempo de las 7:42 de esa mañana. Kent intentó reírse. Íbamos a discutir esto más tarde. No hay necesidad de salir en medio de la reunión. Pero legal ya no lo estaba mirando. Estaban mirando el sobre. El director de operaciones había dejado de leer y ya estaba enviando mensajes a alguien. Y la asesora general, su voz fue un susurro, pero lo capté mientras me daba la vuelta para irme. Dios mío, es real. Esa es la cosa sobre la gente como Kent. Construyen sus carreras asumiendo que nadie es inteligente a menos que hayan ido a la misma escuela. No leen la letra pequeña porque piensan que la letra pequeña es para secretarias y asistentes legales. Piensan que el silencio es debilidad, que la renuncia significa rendición. Pero lo que les di ese día no fue rendición. Fue detonación. Simplemente aún no habían escuchado la explosión. El reloj comienza. Salí de esa sala de juntas sin una sola mirada atrás. Sin memorando de salida. Sin plan de transición guardado en la carpeta compartida. Sin correo electrónico alegre de despedida con demasiados signos de exclamación. Solo yo, mi bolso, y una puerta silenciosa cerrándose detrás del pivote estratégico más estúpido que Arcadia Capital jamás había hecho. A la 1:47 de la tarde, Legal convocó una reunión de emergencia. Yo no estaba allí, obviamente, pero había visto suficientes simulacros de incendio en ese edificio para conocer la coreografía. La asesora general habría volteado a la página 6 de mi archivo de personal. Sección: Provisiones de retención ejecutiva. Subsección: Transferencias de adquisición. Luego habría desplazado las subvenciones de acciones habituales y el salario base hasta que lo encontró. Cláusula 4.9c. Un párrafo. 4 líneas. Escrito como una ocurrencia tardía. Excepto que no lo era. La terminación, voluntaria o involuntaria, de la arquitecta principal sin compensación de 90 días o aprobación formal de compra, activará una cláusula de liquidación prorrateada vinculada a acciones restringidas, derivados de adquisición y bonos de alineación definidos por el apéndice D del Acuerdo de Transición de 2017. En español simple, si me eliminaban por cualquier motivo sin mantenerme en nómina durante 90 días o ejecutar una compra formal, podría exigir un pago en efectivo igual al valor ajustado de toda la compensación diferida más multiplicadores de bonos y aceleración de acciones comparada con valoraciones fiscales actuales. Responsabilidad total: 18.4 millones de pesos.
Jasper, por supuesto, lo llamó absurdo en el segundo que escuchó el número. Es un tecnicismo, dijo, paseando en la sala de crisis con su chaqueta de traje quitada y su voz más aguda de lo habitual. Ella renunció. No fue terminada. Pero legal sabía mejor. Tenían copias de la presentación. La diapositiva que decía que mi posición estaba siendo eliminada. La frase absorción de rol estaba subrayada en rojo durante la reunión. Había una grabación. La terminación estaba registrada antes de que siquiera me levantara. Y aquí está el verdadero golpe, porque Jasper nunca había consultado a legal antes de presentar su pequeña fantasía de reorganización, no les había dado la oportunidad de negociar el cronograma de compra, lo que significaba que había activado la cláusula sin rieles de seguridad. En el momento en que coloqué ese sobre la mesa, el reloj comenzó a correr. La cascada de consecuencias. El CFO fue arrastrado alrededor de las 3 de la tarde. Imagino que entró sonriendo, pensando que esto era algún alboroto de recursos humanos que podrían resolver con una semana de indemnización y una canasta de frutas. Eso fue antes de que le mostraran el informe de exposición. Compensación de acciones vinculada al límite de valoración privada de Arcadia. Check. Opciones de acciones indexadas de 2020. Check. Bonos de desempeño heredados que nunca maduraron completamente pero estaban contractualmente vinculados a activadores de pago. Check, check y check. Luego vino la pieza que nadie vio venir porque Jasper no se había molestado en preguntar qué tocaba realmente. Esos modelos de riesgo no eran solo tableros. Estaban integrados, codificados en el protocolo comercial de Arcadia y el marco de informes de clientes. Lo que significa que si revocaba mi acceso, y lo había hecho, esas herramientas entraron en estado no compatible. Y si legal no reasignaba la propiedad lo suficientemente rápido, ponía en peligro certificaciones de cumplimiento activas vinculadas a 4 cuentas principales. Fue entonces cuando el CFO llamó al CEO. No una reunión. No un memorando. Llamó. Y si tuviera que adivinar, no fue para decir, gran trabajo en el nuevo organigrama. El colapso de Kent. Kent no durmió esa noche. Lo sé porque 3 gerentes diferentes me enviaron capturas de pantalla a la mañana siguiente. 2:14 de la mañana. 3:06 de la mañana. 4:42 de la mañana. Todavía estaba en línea en Slack, enviándoles mensajes con preguntas sobre dependencias de datos, pidiendo diagramas de modelos internos, solicitando registros de tableros heredados. El hombre estaba sumergido hasta el cuello en un sistema que nunca se molestó en entender. Y ahora estaba luchando por descubrir qué había detonado. A primera hora del día siguiente, irrumpió en finanzas exigiendo un desglose completo. Modélenlo, dijo. Peor escenario posible. ¿Cuál es la exposición total? Lo hicieron en silencio porque todos sabían que la cláusula no solo cubría el salario. Cubría lo que el contrato llamaba compensación acumulada ajustada. Un término hermoso y pequeño que se hinchó bajo escrutinio. Incluía promedios de bonos en 5 años, subvenciones de rendimiento vinculadas a índices, opciones con precio de valor mínimo durante la caída de 2020, y transferencias de acciones vinculadas a hitos basados en retención. Luego vino el interés de penalización por no ejecutar una compra dentro de la ventana requerida. Compónlo durante 3 trimestres fiscales, y lo que comenzó como un número aterrador se convirtió en algo apocalíptico. Uno de los analistas financieros le dijo a un colega en confianza, no es solo una bomba de indemnización, es un evento de cartera. Los socios comienzan a moverse. Esa tarde, la sala de junta se llenó de hojas de cálculo y cafeína, y Kent intentó parecer que todavía tenía el control. Seguía diciendo cosas como reestructuraremos las reservas y aislemos las variantes 409A como si la jerga ralentizara el sangrado. Pero no lo hizo. Cuanto más profundizaban, peor se volvía. Yo había sido tejida en los huesos de Arcadia. Cada socio principal lo sabía. Para el segundo día, las llamadas comenzaron. Primero del asesor externo que quería aclaraciones sobre quién se estaba haciendo cargo de la supervisión de sus modelos de señalización regulatoria. Luego de un administrador de activos en Londres preocupado de que su estructura de Kerry se desestabilizaría si no me retenían como su certificadora de modelo. Un mensaje reenviado a mí decía, el nombre de Claire Westfeld está integrado en nuestros protocolos de informes. Si no es retenida,
Nuestros términos de Kerry requieren renegociación bajo la adenda de mayo de 2021. Venía de un socio que tenía 240 millones de pesos bajo gestión. Kent no respondió. En el día 3, 2 empresas socias más exigieron acceso a la documentación de controles internos que había construido. No podían conciliar informes mensuales sin la lógica de fórmulas integrada en mis tableros. Sin esos modelos actualizados, su informe de exposición estaba congelado. Para el día 4, Legal tuvo que redactar un memorando que describiera el alcance completo de los enredos contractuales dependientes vinculados a la arquitectura Westfield. Así es como lo llamaban ahora. La arquitectura Westfield. No había dicho una palabra. No había filtrado nada. Estaba sentada en mi cocina bebiendo café de una taza astillada de Arcadia mientras Jasper Kent se derretía como una escultura de hielo en agosto. Siempre les había dicho que el sistema necesitaba redundancia. Ahora estaban aprendiendo qué sucede cuando ignoran las etiquetas de advertencia. La cuenta regresiva. La cuenta regresiva comenzó en el momento en que salí. 14 días hábiles. Esa fue la ventana descrita en la cláusula 4.9c, subsección B, una subcláusula que probablemente nunca supieron que existía. Desde el momento en que mi renuncia llegó con marca de tiempo a su servidor, tenían 2 semanas para ejecutar la compra completa o desencadenar una serie de incumplimientos en cascada enterrados en contratos vinculados y garantías de desempeño. Arcadia nunca había perdido un plazo como ese en su historia. Pero entonces, Arcadia nunca había intentado amputar su propio tronco cerebral antes tampoco. Para el día 2, Legal ya había señalado 3 acuerdos de clientes que mencionaban aseguramiento de continuidad del modelo, un término que se refería directamente a los sistemas que diseñé, certifiqué y actualicé durante 4 ciclos fiscales. Sin reemplazo activo significaba que no podían garantizar la continuidad del modelo. Sin continuidad del modelo activaba renegociaciones. Y el golpe. La mayoría de esos clientes tenían cláusulas de bloqueo trimestral con penalizaciones de renovación que recaían en Arcadia si el cliente elegía no continuar. En el día 3, uno de los socios de fondos de cobertura solicitó una reunión privada. No con Jasper. Con el CEO. El hombre había estado callado durante un año, y de repente exigía tiempo cara a cara. Quería saber quién estaba gestionando su rastreador de derivados personalizado, el que había diseñado para identificar la deriva de activos sintéticos antes de que los mercados lo hicieran. La respuesta, por supuesto, era nadie. Porque no había construido esa cosa con un equipo. Yo era el equipo. El día 4 fue silencioso, lo que solo hizo que Kent estuviera más ansioso. Intentó que marketing redactara un comunicado de prensa sobre pivotes de innovación interna. Se negaron. Envió un mensaje a Legal pidiendo permiso para hacer una declaración aclaratoria sobre los rumores de compra. Le dijeron, y cito, absolutamente no. Día 5. Un cliente de largo plazo congeló una renovación pendiente. Era para un módulo de prueba de estrés de liquidez que había coautorado y actualizado personalmente cada segundo trimestre. El cliente no gritó ni amenazó. Simplemente pausó. Ese silencio dijo más que cualquier carta de demanda jamás podría. El mensaje del consejo. Estaba sentada en mi porche esa noche cuando mi teléfono vibró. Notificación de LinkedIn. Un mensaje de un miembro del consejo de Arcadia, uno que no me había hablado en años. El mensaje era corto. Sin cortesías. Sin intentos de charla trivial. Esto es recuperable. Lo miré fijamente durante unos segundos. Luego abrí mi bandeja de entrada, adjunté un PDF de la cláusula resaltada en amarillo, firmada y fechada, y lo reenvié directamente a mi abogada con una línea. Están parpadeando. Y no respondí al miembro del consejo. Porque cuando pasas toda tu carrera siendo el sistema de respaldo, la columna vertebral invisible, la arquitecta de la que nadie presume pero en la que todos se apoyan, aprendes cuándo hablar. Y cuando el silencio grita más fuerte. No estaba negociando. No estaba regresando. Estaba esperando que el temporizador llegara a 0. El nuevo capítulo. No tardó mucho en que la noticia se difundiera. Un pequeño cambio en un título de LinkedIn, solo una actualización silenciosa en la sección de experiencia, y los cables se encendieron como si hubiera activado un interruptor en toda la costa este financiera. Claire Westfold. Socia. Asesoría de infraestructura. Rothmore Strategies. Sin anuncio.
Sin publicación. Solo esa línea. Rothmore no era llamativo. No patrocinaban conferencias ni organizaban fiestas en azoteas durante la semana financiera. Lo que hacían era lanzar salvavidas, arquitectura de riesgo personalizada para fondos de cobertura con exposición en mercados complicados. Se especializaban en lo que mantenía despiertos a los oficiales de cumplimiento por la noche, mapeo de escenarios del DOJ, protección de auditorías de la SEC y simulaciones de exposición soberana. Me habían ofrecido socio porque sabían exactamente lo que había construido en Arcadia. Y más importante, sabían lo mal que Arcadia se había jodido al dejarme ir. La llamada desesperada. Día 7. Ken llamó. El número apareció en mi teléfono, una de esas firmas elegantes de iPhone nuevas que todavía pensaban que MBA de Harvard pertenecía en un nombre de contacto. No contesté. Lo intentó de nuevo. Dejó un correo de voz que comenzaba con Claire. Creo que empezamos con el pie izquierdo y terminaba con algo sobre soluciones colaborativas. Lo eliminé antes de que entrara la desesperación. Luego vino el correo electrónico titulado simplemente, charla rápida. Lo reenvié a mi abogada. Ella respondió en mi nombre, fría y quirúrgica. Por favor dirija toda comunicación a la asesoría legal. La señorita Westfold no está disponible para discusiones informales. Dentro de las paredes de Arcadia, el pánico era lo suficientemente espeso como para saborearlo. Recursos Humanos estaba revisando cada contrato senior como si hubiera minas terrestres enterradas en las notas al pie. Porque ahora sabían que las había. Jasper se había convertido en un fantasma en el pasillo. Dejó de aparecer a las reuniones en persona y comenzó a llamar desde salas de conferencias con la cámara apagada. Y detrás de puertas cerradas, el comité ejecutivo se reunió en silencio para decidir cuánta sangre podían permitirse derramar. Autorizaron un pago parcial, la mitad del paquete de compra estructurado como acuerdo de mitigación contingente, esperando que comprara tiempo o satisficiera la óptica. Pero tenía que venir de algún lugar. Y no tenían un fondo de contingencia lo suficientemente grande. Así que lo sacaron del fondo de bonos trimestral. El paquete de incentivos de cada ejecutivo recibió un golpe. Los directores fueron recortados. Los gerentes no obtuvieron nada. Algunos equipos recibieron una línea de 0 pesos marcada como aplazamiento pendiente de realineación interna. La gente comenzó a hacer preguntas. La reunión final del consejo. Celebraron la reunión en la sala de juntas oeste, la grande con la mesa de nogal personalizada y las persianas opacas que nunca funcionaban del todo. Cada silla estaba llena. El CEO en la cabecera, legal flanqueando ambos lados. La sala estaba llena tan apretada de tensión que podrías haber oído un teléfono vibrar desde el edificio siguiente. Legal fue primero. No se prepararon para ello. Sin introducción larga, sin relleno suave. Solo una presentación de diapositivas y un titular en negrita. Diapositiva 1. Cláusula 4.9c. Activada a las 9:12 de la mañana del día hábil 1. Sin giros. Sin ambigüedad. Se movieron a la siguiente. Diapositiva 2. Responsabilidad estimada. 18.212.336 pesos. Sujeto a ajuste al alza si la compra no se ejecuta para el día 14. Hubo exhalaciones audibles. Algunas gargantas aclaradas. Jasper se movió en su asiento. Sin chaqueta esta vez. Camisa arrugada como si no hubiera ido a casa. Su corbata había desaparecido. Su confianza se había evaporado. Luego vino el golpe mortal. Diapositiva 3. Riesgo de abandono de clientes. Discusiones activas. 3. Linmore Capital. Carson Equity. Bellich Markets. 3 de los socios más grandes de Arcadia. Combinados, controlaban casi un tercio de la exposición gestionada de la firma en todas las divisiones. Y ahora, sin mis modelos en su lugar, sin la continuidad que había horneado en cada ciclo trimestral, estaban teniendo discusiones activas. Traducción. Ya estaban buscando alternativas. El CEO parecía haber envejecido 10 años en 2 diapositivas. Se giró, lento y deliberado, hacia Kent. No revisaste la estructura de compensación heredada antes de iniciar la terminación. Su voz era plana. No enojada. Solo final. Jasper abrió la boca como un hombre tratando de salir de un incendio hablando.
Estaba enterrada en los documentos de adquisición. Quiero decir, la cláusula no estaba. Ella no. Pero no llegó a terminar. La asesora general interrumpió sin mirar desde su copia del contrato. Ella te advirtió. Yo estaba en la sala cuando dijo, y cito, asegúrate de que legal apruebe. Esa fue la advertencia. Y luego, como si el universo tuviera un don para la sincronización, la laptop de alguien hizo ping. Un nuevo correo electrónico. La mitad de la sala miró hacia la pantalla donde apareció. Sin silenciar. Sin filtrar. Asunto. Confirmación del contrato de auditoría, de Rotmore Strategies a compliance@arcadiacapital.com. Según nuestra discusión, nos complace confirmar la incorporación del contrato de auditoría regulatoria y revisión de modelo 2024 a 2026. Ni siquiera había notado que se los había quitado. No a través de un comunicado de prensa. No con una fanfarronada de LinkedIn. Simplemente lo firmé limpio y silencioso. El silencio en la sala ya no era incómodo. Era absoluto. Jasper no volvió a hablar. El consejo no lo miró. Y el CEO simplemente se reclinó en su silla, manos dobladas, y le preguntó a Legal una pregunta. ¿Qué sucede si no le pagamos? La respuesta vino sin vacilación. Pierdes más que dinero. El silencio que grita. Una semana después de la reunión del consejo, el sitio web de Rotmore actualizó su página de socios. Sin anuncio. Sin kit de prensa. Solo una nueva línea entre dos nombres establecidos. Claire Westfold. Socia. Infraestructura y riesgo. Sin biografía. Sin declaración de misión inflada. Sin foto. Solo el nombre. Como una marca de agua. Como una firma en el plano que nadie más podía leer. El equipo de comunicaciones de Arcadia lanzó un memorando ese viernes. Enterrado bajo 3 párrafos de vago arrepentimiento corporativo estaba el mensaje real. En adelante, estamos comprometidos con una conciencia heredada más profunda y claridad contractual mejorada. Reconocí el fraseo. Legal lo había escrito, no relaciones públicas. El tipo de lenguaje que usas cuando estás tratando de decir, no sabíamos lo que firmamos, pero pretenderemos que sí ahora. Jasper Kent no apareció en la próxima llamada trimestral. No fue despedido. Eso habría requerido una columna vertebral. Fue reasignado a iniciativas de desarrollo estratégico, que era código para una oficina de esquina sin puerta y sin autoridad. Escuché que alguien lo movió a proyectos internos. Un agujero negro de ideas que nunca ven la luz del día. No intentó llamar de nuevo. No quedaba nada por decir. El final silencioso. En los días que siguieron, recibí felicitaciones silenciosas. Algunos mensajes de personas que todavía estaban en Arcadia. Notas cortas y respetuosas. Merecías algo mejor. Nunca entendieron lo que construiste. Desearía haber leído mi contrato de la manera en que tú leíste el tuyo. No respondí a la mayoría. Algunas cosas no necesitan eco. En Rotmore, mantuve la cabeza baja e hice el trabajo. Sin entrevistas. Sin brindis de champaña celebratorio. Cerramos 2 cuentas principales para finales del trimestre, incluida una firma que solía pertenecer a Arcadia. Los mismos modelos que una vez llamaron heredados ahora eran marcados como líderes de la industria. Y yo permanecí en silencio. El tipo de silencio que ganas. No en el que te retiras. Nunca publiqué un hilo. Nunca compartí una historia. Nunca di una declaración. No necesitaba hacerlo. La cláusula ya había hablado. Los balances contaron el resto. Y al final, la única cosa que Jasper Kent nunca entendió, lo que Arcadia nunca realmente comprendió, fue que el verdadero poder no se ve como gritar en una sala de juntas o ponerse de pie en una reunión. Se ve como irse en silencio. Y llevarte la arquitectura contigo.